Buenas noches, personas de la galaxia Vía Láctea. Kobayashi Maru. El escenario imposible de resolver que se presenta en el universo de Star Trek. Para todos los que conocen esa saga. Eh, el plebiscito y la nueva constitución son una situación Kobayashi Maru. Porque no importa la decisión que se tome, siempre será mala. Podríamos ejemplificar o metaforizar la nueva constitución como la carta trampa perfecta, que no se va a activar precisamente hasta que se la vote. Y ahí, cuando se dé vuelta, parecerá que todo está bien, incluso que todo está mejor, pero en realidad todo estará peor, pero de una manera sutil, insidiosa, infiltrada de a poco en la realidad cotidiana que todos tenemos, irá aumentando progresivamente la deuda del Estado debido a que precisamente en los últimos días de la votación y creación del texto, los socialistas, la derecha clásica y los no neutrales de Luxich eliminaron la posibilidad de que esa nueva constitución tuviese un estatuto minero. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? El artículo 22 de la nueva constitución es una copia al carbón del artículo de la actual Constitución donde expresa meridianamente claro que el Estado, a, a raíz de que ¿cómo se llama? De que los minerales son propiedad de la nación, los minerales son propiedad de todos. Y ahí está la trampa. Atria, que se hizo famoso y lucró con la tesis de que la Constitución de 1980 es una constitución tramposa. Solamente un tramposo descubre a otro tramposo y elabora una trampa aún más sutil y perfecta. Llenó de trampas esta constitución. Y ese artículo, al establecer que la nación a través del Estado es el dueño intransferible de los minerales y de todo lo que está bajo el suelo, por omisión dejó fuera de la propiedad estatal todo lo que está por encima de la superficie del suelo, es decir, las minas que extraen los materiales desde el subsuelo, abriendo la ventana trasera del water para las ventas de las minas en caso de necesidad. He ahí la trampa de Atria. Entonces, como dijo el proxeneta porque es el encargado de vender minas, Máximo Pacheco, en un video que está disponible en YouTube, en la página de Codelco, dice que Codelco está absolutamente desfinanciada. ¿Por qué? Porque necesita 39.000 millones de dólares para financiar el proyecto subterráneo de Codelco. Porque ahora todas sus minas van a dejar de extraer desde la superficie. El ejemplo paradigmático es Chuquicamata, que tiene
más de 1000 metros de extracción desde la superficie, van a pasar a operaciones subterráneas, como ya lo son Andina y el Teniente. Ahora, el proyecto es tan ambicioso que van a empezar a horadar toda la cordillera de los Andes, desde Andina, incluso desde El Salvador, hasta el Teniente. Es decir, cuarta, quinta, metropolitana, sextas regiones las van a construir grandes túneles de gusano para extraer los miles de millones de rocas que son necesarios para extraer las cientos de miles y millones de toneladas de cobre. Porque, como dijo la Deutsche Welle, el canal estatal alemán, se va a triplicar la demanda de cobre para la transición energética desde el sucio petróleo a la sucia electricidad o electromovilidad, debido a que van a ser necesarios los minerales, los metales del grupo de los lantánidos, vulgarmente conocidos como tierras raras. Precisamente tierras raras por sus raras propiedades electromagnéticas. Por eso es que con una pequeña cantidad de ellos se puede construir un motor que de usar cobre pesaría el triple, por ejemplo. Entonces, este inmenso hoyo financiero que tiene Codelco es imposible de llenar porque no hay royalty en la Constitución, porque no hay estatuto minero en la Constitución. Por eso que Boris Dance habló del hidrógeno verde, que no es verde, como en la futura tabla de salvación. De hecho, todos los analistas de la plaza ignoran el hecho de que en enero de este año, a raíz de las charlas del futuro, organizadas por el corrupto Girardi, en Quintero, fíjense, en Quintero, eh, Boris Dance, eh, junto con leer la supuesta carta de una supuesta niña que decía que por favor, presidente, no cierre las fábricas en las cuales trabaja mi papá y mis familiares, él dijo una frase que para mí es paradigmática. Yo no vengo a hablar del actual cobre, yo vengo a hablar del futuro cobre. ¿What? Con con esa simple frase, él declaró que no le interesa el presente. Y a un presidente que no le interesa el presente, ¿qué le interesa? No le interesa nada. Porque su único punto de interés precisamente debería ser el momento. Vamos a probar. Entonces, les voy a compartir un programa anterior
Compartir pantalla. Aquí, en esta famosa cita en Quintero, Girardi, Goich, Boris Dance y nuestro viejo amigo Coloma y Chaguán. El lado oscuro completo. Ahí él habló de no cerrar las empresas de Quintero Ventana y de que no iba a tocar el cobre, es decir, no iba a cambiar el status quo. Entonces, ¿cómo la gente le puede creer que su gobierno tenía la intención de hacer transformaciones estructurales o grandes reformas? No, el loco lo dijo en enero de este año. Yo no voy a tocar el cobre. Con lo cual se inscribe en la tradición antirrepublicana desde Elwin, Frey, Lagos, Fachelet 1, Brazos Cortos 1, Fachelet 2 y Brazos Cortos 2. En que nadie va a tocar los, ¿cómo se llama? Nadie va a tocar la situación del cobre, ni a poner royalty, ni ninguna cosa. Cuando todos los expertos, precisamente, partiendo por el más grande economista chileno jamás habido y que jamás va a volver a ver, José Gabriel Palma, dice que con el solo royalty tendríamos cada año, a partir del próximo año, si se implementase la ley ahora, 6.000 millones de dólares. Que dijo Boric en la cuenta pública de ahora de junio, que íbamos a tener 5.000 millones dentro de 4 años, con suerte. Entonces, ¿cómo la gente puede ser tan imbécil de preferir 5.000 millones de dólares posibles dentro de posiblemente 4 años posibles y no preferir 6.000 millones de dólares el próximo año? Porque esa era la ley que se estaba tramitando en el Congreso y fue aprobada por la Cámara de Diputados, y después cuando pasó al Senado, el Senado la destruyó, tal como dice Gabriel Palma, y la redujo a la nada que ahora se recauda, que son aproximadamente entre 60 y 100 millones de dólares como máximo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está regalando el cobre, y el gobierno y la constitución que prometieron devolverle la dignidad a Chile, en realidad la regalaron en bandeja por nada para nosotros, porque quizás qué es lo que ellos recibieron a cambio de esta entrega que se oficializó en la gira presidencial a las Américas. Fin del cuento. Entonces, nos están haciendo decidir bajo argumentos falsos, bajo premisas falsas, entre el sí y el no. Hemos vuelto a la dualidad binominal de 1988. En realidad no hemos ido al futuro, hemos regresado al pasado. Y yo que vengo del futuro, les digo, aprobar la actual constitución con todas sus menudencias bonitas. Ejemplo paradigmático. El artículo que dice que los seres animales son sintientes y por lo tanto tienen derechos y hay que protegerlos. ¡Oh! ¡Qué extraño coincidencia! Ayer se reveló por redes sociales la existencia de un empresario de origen austríaco nazi que con la complicidad de un funcionario del SAG mataba
alevosa y cruelmente a animales autóctonos en peligro de extinción. El caso asqueó a las mujeres, que son las más comprometidas con los animales. Y inmediatamente aparecieron todos los defensores de la nueva carta trampa, porque así la vamos a llamar de aquí en adelante, la nueva carta trampa, diciendo la típica comparación. Artículo no sé cuánto, los animales son sintientes, me hace pensar en Matrix Revolutions, cuando la categoría de sintientes la adquieren máquinas, porque ese es el next level de esta discusión. Y por otro lado, la Constitución del 80 no tiene ningún artículo hablando de los derechos de los animales. ¡Pum! Ahí en ese momento en Twitter, Enrique el Genio, como pueden ubicarme, dije, aquí ya ganó la prueba, con ese argumento. Porque todo lo demás, frente al enojo que nubla la visión racional, las mujeres van a decir, no, fijo, aprueba. O sea, el que rechaza es un nazi asqueroso, mata animales, viola niños, etcétera, come guagua. Por eso se dan cuenta cómo la Constitución es en sí misma ya no una carta trampa, es la baraja completa de trampa. Basatria será recordado como el lado más oscuro de la fuerza, porque se pintaron de luz y a la gente le hicieron creer y la gente fue tan estúpida que les creyó y llenaron de trampas sutiles, leguleyadas, artilugios, subterfugios, esta mega carta mazo, el mega mazo trampa, en el cual va a caer todo un país y va a terminar en nuestra esclavitud frente a Wall Street. Por eso que en Twitter vengo diciendo hace semanas, ¿por qué los grandes bancos chupasangre del mundo, como Morgan Stanley, JP Morgan, Bloomberg, aquí guardó silencio muy estratégico, eh, Goldman Sachs, que es el que verdaderamente tiene el poder en la sombra, o BlackRock, por otro lado, escriben abiertamente, yo apruebo. Ese solo indicio, yo dije, bastaba para llamar al rechazo. Si mi enemigo, la banca internacional que provocó adrede la crisis subprime, que hundió al mundo en una gran depresión, pero nadie quiere admitirlo, porque admitir que pasamos por una gran depresión en el 2008 sería el acabose de la teoría neoliberal, la teoría monetarista, como nos recuerda el gran Jedi Gabriel Palma. Es inadmisible, pero es cierto. El 2008 se inició una debacle similar a la de 1929, solo que como hay mecanismos de freno, no fue tan abrupta, pero sus consecuencias siguen hasta el día de hoy, a pesar que ya han pasado 14 años. Como la crisis del 29 motivó la Segunda Guerra Mundial, la crisis 2008 es la causa subyacente e indirecta porque inició la caída de dominó que terminó en la guerra de Ucrania, que a la vez va a retroalimentar los efectos de esa crisis, potenciándola hasta el infinito y más allá. Porque ahora se entronca con la hambruna, debido a que Rusia no puede exportar
los 40 millones de toneladas de trigo que produce, porque es el mayor productor, no Ucrania. Pero a su vez, Ucrania tampoco puede exportar sus 16 millones de toneladas. Por lo tanto, en conjunto, producen 60 millones de toneladas de trigo. Y eso es bastante. Hoy día me acabo de enterar de que Estados Unidos está presionando a países africanos que pasan hambre a no comprar el trigo ruso de que estamos hablando. Los tipos quieren matar de hambre a la mitad de la humanidad, así de desalmados, así de oscuros es su imperio. Y hay gente que dice, no, pero si tienen cosas buenas. El argumento que le daban a esos países africanos con hambre para no comprar el trigo ruso es, ustedes serían cómplices de posibles crímenes de guerra. Si ese es el argumento, cada vez que tú compras un sistema operativo Windows, cada vez que compras un automóvil norteamericano, cada vez que ves una película Disney o de Hollywood, tú estás siendo efectivamente cómplice de crímenes de guerra en Irak, Afganistán, Libia, Siria y ahora Ucrania. Y estás usufructuando de lo que Estados Unidos ha robado en todo el mundo. Incluso crímenes de lesa humanidad como negar alimento a países que están padeciendo hambruna. La situación mundial ya no puede ser más asquerosa y repugnante y vomitiva. Se ha caído en la contradicción absoluta y total de los principios que estructuraron y enarboló en algún momento la civilización occidental. Todo lo que nos han enseñado es mentira, dijo hace 150 años un pelafustán francés, un adolescente culiao llamado Arturo Rimbaud. Ese verso es el que nos aplica ahora. Todo lo que llamas civilización, todo lo que llamas cultura, todo lo que llamas modernidad es mentira. Como dijo Henry Miller, precisamente hablando de Arturo Rimbaud, vivimos la era de los asesinos. Yo lo rectificaría. Vivimos en la era de los genocidas. Y la nueva constitución es su carta trampa para que nosotros empecemos a matarnos entre nosotros. Y ese es el escenario Kobayashi Maru que nos han dejado. Si aprobamos, Chile pasará a manos de Wall Street y seremos manejados como simples fichas en una pulpería. Porque eso somos. Recuerdo aún la teleserie Pampa Ilusión. Nosotros en estos momentos estamos protagonizando la Pampa Desilusión. ¿Por qué es una trampa? Porque quienes defienden el rechazo en realidad quieren el apruebo, pero defienden el rechazo precisamente para provocar ira, para que haya más gente para el apruebo. Es un efecto espejo. Si, si a Kast le gusta, si a la derecha le gusta, yo voto en contra. Pero precisamente usando ese mismo argumento de efecto espejo, si Wall Street aprueba esta constitución, yo la rechazo. Porque en el fondo el enemigo último, y eso hay que rescatar,
que el sofista mayor haya rescatado esa idea. El enemigo evidente no es el enemigo último. Siempre tienes que encontrar al enemigo de tal calibre que sea capaz de sustentar un daño de tal magnitud. Y el único capaz de provocar un daño de tal magnitud a un país, a un continente entero, como es Sudamérica, es la banca de Wall Street, que en realidad es el poder detrás del poder de Estados Unidos. Ellos son los que mandan. No es Sleepy Biden, ni Obama, ni siquiera el complejo militar industrial, como dijo Eisenhower en el 50, en el 60. Es Wall Street y sus especulaciones financieras, porque la economía especulativa es 30 veces más grande que la economía real del mundo. Y si la economía real mueve 30 trillones de dólares, imagínate el tamaño de la especulación, que sería por sobre los 100 trillones de dólares anuales. Todo ese capital necesita de un extractivismo absoluto, sin límite. Y a través de esta constitución que nos deja sin la propiedad de las minas, con una propiedad solamente nominal de los minerales y obligados a endeudarnos con la banca de Wall Street para financiar la inmensa cantidad de derechos, porque no hay royalty precisamente, porque si hubiese royalty todos esos derechos se financian ipso facto ya desde el próximo año con esos 6.000 millones de dólares frescos, nuevos, que proporcionaría una verdadera ley de royalty. Vean todos los videos de José Gabriel Palma. Él es el hombre del momento. Él lo explica. Yo me lo he visto todos. Y realmente es la voz de la razón universal. Así, a lo más Hegel. La voz del espíritu universal habla a través de él. Óiganlo a él, no a mí. Yo simplemente estoy diciendo que al desoírlo se está vendiendo el presente y por la eternidad y más allá la vida de todos los chilenos y de toda Sudamérica, porque este mazo trampa será el modelo a seguir de todas las nuevas constituciones, porque se le ha presentado y se ha vendido la pomada frente a todo el mundo, de que precisamente es el ejemplo a seguir para el futuro, para cambiar el mundo, para hacerlo absolutamente medieval. Se anuló la modernidad. Estamos por volver al feudalismo, tal como lo he dicho en mi blog. Eh, aquí, este es el blog en que hablo de algunas cosas políticas. Y es una reversión de un artículo que había escrito en una desaparecida página web llamada Importancia de Vivir, en donde anunciaba precisamente el fracaso de la convención a la cual yo llamé los estados generales, por la sencilla razón de que
¿cómo se llama? Quien convocaba a esta reunión, a esta asamblea, eh, era el presidente Piñera. Por lo tanto, era el ejecutivo. Por lo tanto, el símil del rey Luis XVI, que llamó a los estados generales para tratar de solucionar el problema, pero que precisamente no pudo solucionarlo, porque en sí misma su constitución eh, no daba el ancho para solucionar un grave problema epocal. Pasó lo mismo. La convención son los estados generales de 1789, un grupo estamentario que no va a dar respuesta a la complejidad de los tiempos que están y que por el contrario, está, en este sentido la convención le ganó a los estados generales del 89, de 1789, en que elaboró una respuesta, pero esa respuesta es tramposa, porque nos deja sin minerales, nos deja sin royalty, nos deja sin futuro, prometiendo un montón de cosas que para cumplirlas hay que endeudarse con los tipos más desalmados que han existido en la humanidad en algún momento de la historia. Yo no encuentro ejemplo histórico de tipos más desalmados que estos, salvo que en Roma. Por ejemplo, cuando destruyeron Cartago y hasta sus mismos cimientos y tiraron sal en la tierra para que nada creciera. O sea, salvo por ese ejemplo pragmático, yo no veo mayor crueldad que en los yanquis. A pesar de que los nazis masacraban gente, los tipos tenían un poco de conciencia que debían dejar a alguien vivo para seguir trabajando. A los yanquis no les interesa nada. Porque precisamente como la población sigue subiendo, saben que siempre van a encontrar un esclavo nuevo si se muere el esclavo viejo. No le importa nada. Y esa es la gente que manda en este planeta. El planeta entero se ha convertido en una situación Kobayashi-Maru, sin salida racional alguna. Un caso imposible de resolver. Lo peor de todo, siguiendo con las analogías del mundo de la animación, del cómic, el anime, esto es una vez que se vea refrendada la nueva constitución, se va a convertir en una suerte de flashpoint, como en el mundo DC. Es decir, un evento que va a parecer normal, que no va a provocar ningún gran cambio brusco de un día para otro, pero que es la semilla para futuras desgracias. No por nada, por eso acabo de ver eh, eh, la saga de Apocalypse, y precisamente al final de la saga, uno de los personajes se mete en la mente de Flash, John Constantine, y descubre que todo lo que ha sucedido debido precisamente a que Flash eh, rompió la barrera del tiempo, regresó al pasado e hizo un pequeño cambio, que fue salvar a su madre, y a partir de ese cambio, en la línea del tiempo, todo fue de mal en peor, hasta terminar casi con la aniquilación del planeta. Bueno, nosotros tenemos en estos momentos nuestro pequeño flashpoint, y ese flashpoint se llama apruebo. Va a parecer que no cambia nada, pero va a cambiar las entrañas mismas de la época, del tiempo que vivimos, y lo va a hacer paulatinamente. Y para cuando todos sus efectos ya salgan a la luz del día y hayan cambiado la vida, va a ser demasiado tarde y lamentablemente no hay un Flash que retroceda en el tiempo para poder cambiarlo. Y eso se va a convertir en una situación, cambiando de anime,
en un tercer impacto, porque es irreversible. Por ejemplo, ¿te imaginas tú a Chile con un 200% de deuda del PIB? Bueno, 200% de deuda del PIB es lo que tienen países como Italia. España tiene más del 100% del PIB en deuda. Ese es el futuro al cual nos va a llevar esta nueva constitución. Para allá nos lleva. Cuando un país debe más del 100% de su PIB, es un país esclavizado a lo que digan y no digan los bancos a los cuales les debe ese dinero. Adiós soberanía. O sea, por primera vez, aunque por una mala razón, no por la razón correcta, pero el efecto correcto sí es correcto. El rechazo tiene razón. La única forma de defender la soberanía nacional es rechazando y escribiendo una nueva constitución que sí tenga estatuto minero, que sí asegure explícitamente la posesión de las minas y no solamente y nominalmente los minerales bajo tierra. Y tercero, asegurando un royalty decente, como el que decía José Gabriel Palma y como se estaba tramitando en la Cámara de Diputados. Una constitución sin esas cuatro condiciones no es una constitución nacional, es una constitución para los bancos extranjeros, específicamente los bancos de Wall Street, que no tienen dónde meter la impresionante cantidad de 30 trillones de dólares sacados de la nada, que ha sobreimpreso la Reserva Federal de Estados Unidos, el símil de nuestro Banco Central. Tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él y en alguna parte tienen que depositarlo bajo el concepto de inversión extranjera. No les quepa la menor duda que para el próximo año la cuenta pública de Boris va a decir dos cosas. Se venden minas o entran capitales extranjeros de estos bancos usureros y que ya han sido condenados por delitos económicos como JP Morgan en Estados Unidos. Y no por nada JP Morgan dijo, me gusta esta constitución porque esta constitución me asegura prestarle plata a intereses usureros al Estado de Chile. Y bajo ese concepto va a abrir la propiedad de Codelco a capitales extranjeros. No les quepa la menor duda que ese va a ser el núcleo de la cuenta pública del próximo año. Porque ya está pidiéndole plata al FMI. Por lo tanto, va a dejar en prenda de garantía las minas y el acceso a la propiedad de las reservas de Codelco como garantías para los inmensos préstamos que va a tener que pedir porque no tiene royalty, porque no le interesa tener royalty, sino que su proyecto político es terminar de vender Chile a la banca extranjera de Wall Street para pagar la inmensa cantidad de derechos hueones, sí, cantidad de derechos hueones, porque vender la soberanía, vender la libertad, la autodeterminación y la autarquía por huevá son huevá. Los lamento animalistas, los lamento plurinacionales, los lamento por las mujeres y peor de todo, por los niños. Yo dije, ¿cómo puede ser que no haya una comisión de infancia dentro de la convención? ¿Por qué la convención no tiene un ministerio para los niños como si hay un ministerio para las mujeres? Y ahora se va a elevar a rango ministerial la CONADI. ¿Por qué no les interesa solucionar el nuevo Sename, donde siguen muriendo un niño por semana? Perdonen,
pero yo considero más importante la vida de un niño que la vida de un perro. Para mí hay un rango ontológico claro y neto de superioridad de la vida humana con respecto a la de un perro. Y está en esta constitución culiada, esta constitución de mierda, esta constitución trampa, trampa de basatria y loncón, están más resguardados los derechos de los perros que de los niños. ¿De qué futuro de Chile hablamos? Esta es la constitución lápida de Chile. Chile ha muerto, señoras y señores. Y tú, al votar apruebo, vas a firmar el acta de defunción de Chile. No va a haber futuro. Chile se va a convertir en simplemente la colonia más, ¿cómo dijera? No hay palabras para eso. La colonia más asquerosa, más podrida de Estados Unidos. Vamos a ser su puta más arrastrada, más vendida, más regalada. No hay futuro. Si no hay futuro para los niños, ¿de qué futuro de Chile hablamos? Van a decir que soy facho y toda la onda. Y en realidad no. Si ven mi historial, verán que soy más de izquierda que muchos. De la izquierda real, de la izquierda consciente, pensante. Les he dicho el futuro. Es como, es como si viniera del futuro. Lo veo todo claro. Veo todas las piezas del dominó cayendo una tras otra, arrastrándolas todas hasta el oscuro y amargo final. Todo va a ser sutil, no lo van a ver venir, salvo los anuncios finales. Se van a meter con Codelco y esto, ojo, no soy yo el primero que lo dice. Se cagaron a Lavandero por eso. Porque creen que a Palma, a Gabriel Palma ya no lo invitan a la tele, por eso. Todo va para allá. Y con el cobre como mineral emblemático, porque estoy hablando de todos los minerales. ¿Para qué decir del litio, de las tierras raras que son el futuro? No, olvídalo. O sea, Chile, como dijo un artículo de, no me acuerdo de qué diario anglosajón, Chile es la Arabia Saudita de los minerales de la nueva era, de la transición a la electromovilidad, porque tenemos cobre, tenemos salitre, el litio y tierras raras, y todo eso es necesario. El único país que produce en tierras raras es China. El único que produce más litio que nosotros es Australia, pero nadie produce más cobre que nosotros. Es decir, nosotros producimos los tres tipos de minerales esenciales para que el mundo siga funcionando. Si esos minerales no salen en las cantidades que el mundo requiere, es decir, el triple que hace 10 años, el mundo colapsa, porque gran parte del retraso, por ejemplo, para el envío de automóviles y maquinaria, es precisamente porque no se cuenta con los minerales necesarios para que sean la electromovilidad. Y eso es algo que todo el mundo sabe, pero que todo Chile ignora. Chile es el pueblo más ignorante y más estúpido de todos, precisamente por su 98% de analfabetismo. Porque quien es analfabeto no tiene pensamiento abstracto. Así de simple. No entiende ideas, no entiende conceptos. Solo vive como un perrito de emociones, sensaciones, apetitos e instintos. Pero carece del uso de la razón. No es racional. La racionalidad se crea y se mantiene y se perfecciona
mediante la lectoescritura. Y la OCDE, en 2016, bajo el desgobierno de Bachelet II, dijo: en Chile, el 98% de su población no entiende un mensaje medianamente complejo. Algunos porque no saben leer, no saben articular una letra con otra, y otros porque aún leyendo y articulando los sonidos que dicen esas palabras no entienden su significado. Y no entienden el significado del texto completo. Entonces, un mensaje medianamente complejo es un párrafo. Y estamos hablando de una constitución de cientos de páginas con 449 artículos. Es decir, es una constitución del 2% de la población para el 2% de la población. El 98% de la población no tiene pico idea de qué es lo que significa dicho texto. Por eso que estoy diciendo, ese texto solo dice que el Estado es dueño de los minerales del subsuelo, lo cual excluye la propiedad de la mina que lo extrae. Y ese es el subterfugio que van a usar. Al mismo tiempo de que no tiene estatuto minero, no tiene royalty. Es decir, nos deja en pelotas frente a la banca de Wall Street, que lo va a dominar todo. No va a volar una hoja en este país sin que ellos lo manden. La dictadura perfecta es la dictadura económica, porque va a parecer democracia, pero no es democracia. Aldous Huxley. No soy yo, son ellos, los sabios de todos los tiempos, desde Tales de Mileto hasta ahora, hasta Humberto Maturana, quienes hablan a través de mí. Buenas noches.